Quiero invitarles a que abra las Escrituras y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a estar meditando del versículo 15 en adelante. En el Evangelio de Juan encontramos el discurso de despedida del Señor a sus discípulos, que dio inicio en el capítulo 13, versículo 31, abarca el capítulo 14, 15, 16 y hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan es el que relata ese discurso de despedida del Señor y nos invita a que le amemos. Amén. Ese fue el mandato que le dio a sus discípulos, el amarnos unos a otros, así como Él los había amado. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Pocos amenes. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver a través del pasaje, cuando lo leamos, y nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros amamos a Dios. Es de las condiciones que el Señor les puso a sus discípulos para que pudieran recibir la promesa. Él les dio la promesa del Espíritu Santo y habla del Consolador en este pasaje. Si ya lo tiene, le invito a que leamos juntos, leemos la palabra conforme está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice en el 27: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe, le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y dice y termina: levantaos, vámonos, vamos de aquí. Oramos. Padre, te agradecemos por revelarnos tu palabra, por enviar tu palabra a nuestras vidas. Oramos porque abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos ser edificados a través de tu palabra, que podamos entender el propósito que ella tiene para cada una de nuestras vidas, y que podamos aprender a amarte y a obedecerte para poder recibir todas las bendiciones que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. El propósito
es que aprendamos a amar y a obedecer a Dios. Lo dice claro el pasaje. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, amén. Los que guardan sus mandamientos, ellos son los que aman a Dios, los que obedecen a su palabra. Decía que en este pasaje es el discurso de despedida de Jesús, y comienza en el capítulo 13, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que los iba a dejar y que ya no lo iban a volver a ver más, ¿verdad? Y les dice que les deja un mandamiento nuevo, y que es el amarnos unos a otros, así como Él los ha amado. Los prepara, o sea, Jesús prepara el corazón de sus discípulos porque ya el tiempo de Él estaba corto. Él ya tenía que irse de esta tierra y regresar a su Padre. Entonces prepara el corazón de sus discípulos para que ellos, cuando vean lo que va a suceder, ellos no se sorprendan, o sea, no tengan temor, no tengan miedo, porque se aproximaba el sacrificio de Jesús. En ese momento Él tenía que ser muerto o morir y luego resucitar y posteriormente pues ascender a los cielos. Entonces todo aquello que ellos iban a ver, Jesús preparaba el corazón de sus discípulos para que cuando eso llegara, ellos lo tomaran con calma. Amén. Y les dice después que les da la promesa del Espíritu Santo, quien estará con ellos. ¿Para cuánto tiempo? Para todo el tiempo. Jesús cuidó de sus discípulos mientras estuvo en su ministerio, ejerció su ministerio sobre esta tierra, estuvo consolando a sus discípulos, pero cuando Él se iba, la preocupación de Él es que sus discípulos iban a turbarse. Entonces les dice que les mandará un consolador, alguien que va a estar con ellos, que les va a guiar, que les va a enseñar y que los va a instruir mientras Él no esté, mientras Él regrese por segunda vez. Y une aquí dos cosas, que es el amor y la obediencia. Amén. Sin el amor y la obediencia, sin el amor no podemos obedecer. Amén. O sea que es necesario el amor, y por eso Él da ese principio que es el amor. Veamos en el versículo 15, dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y agrega: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, toda la vida del peregrinaje que nosotros tengamos sobre esta tierra, el Espíritu Santo estará con nosotros para consolarnos. Y dice en el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una razón por la cual el mundo no puede recibir esta promesa, y lo vamos a ver a través del desarrollo. Una, decía en el versículo 15, el amor y la obediencia. La obediencia es la señal de nuestro amor. O sea que si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces, ¿cómo podemos demostrar lo que amamos a Dios? A través de la obediencia. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, esa es la evidencia que nosotros le amamos. Pero si nosotros no obedecemos a sus mandamientos, no obedecemos a su palabra, entonces no le amamos. Puede notar la diferencia en lo que es amar a Dios, porque decir amar a Dios es fácil. Yo debo decir, yo amo a Dios, pero otra cosa es la realidad. Entonces, cuando nosotros vivimos la palabra y dice guardad, que es guardar los mandamientos. ¿En qué están los mandamientos? Los tenemos escritos, amén, sí, vea, los tenemos escritos, pero guardar los mandamientos no significa que después de este servicio nos vamos a ir a la casa y vamos a meter debajo de la almohada la Biblia. No significa eso. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos? Cumplirlos, correcto. Es cumplir, es hacer cumplir su palabra, sus mandamientos. Y eso es la fe. O sea, la fe se manifiesta
en la obediencia, porque si nosotros decimos tener fe, entonces también la fe debe manifestarse en la obediencia. Pero ¿cuántos obedecemos a la palabra del Señor? El Señor cada momento nos pasa diciendo, esto no está bien, esto tenés que corregirlo, pero nosotros nos hacemos los oídos sordos. Puede ver usted a un niño, cuando un niño está haciendo algo que no debe, y usted le dice, no hagas eso. ¿Qué hace el niño? Lo sigue haciendo con más insistencia. Los niños así son, pero nosotros ya no somos niños. Amén. Espero que no, ¿verdad? No somos niños. Somos adultos en el Señor. Bueno, por eso es que Él manda el Espíritu Santo, para que Él nos revele, Él nos enseñe, Él nos corrija, Él nos ilumine, Él nos guíe. Y dice, a toda verdad. Guardar sus mandamientos es obedecer, significa hacer cumplir. La fe se manifiesta en la obediencia, en el cumplimiento de la palabra. Es tan difícil poder cumplir la palabra, pero nosotros debemos de vivir de tal manera de tratar de hacer la voluntad de Dios, porque no podemos totalmente cumplir con sus mandamientos, no podemos, pero sí debemos, como hijos de Dios, tratar de vivir en obediencia delante del Señor, tratar de cumplir con sus mandamientos, con su palabra. Los mandamientos de Jesús no son simplemente preceptos morales, incluye una vida entera de unidad en su amor. O sea, por eso es Jesús, Él les dice que se va, pero no los dejará solos, sino que les enviará el Consolador, quien estará con ellos para toda la vida, por siempre. Entonces, lo que Dios pretende es que nosotros vivamos de una manera unida a Él, sin apartarnos de Él. ¿Verdad? Y eso es lo que Él trató de enseñar a sus discípulos, que podamos permanecer en su amor, en una amplia relación o revelación del Padre, porque Él lo que revela es al Padre, no simplemente las instrucciones éticas, o sea, qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que no debemos hacer, sino que el Espíritu mismo es el que nos enseña. Amén. Vea en el capítulo 15 de Juan, versículo 10, casi en todo el Evangelio de Juan, Juan es el que más habla de este principio, el guardar sus mandamientos, el amarlo, y habla también del Consolador. O sea, Juan es el que más habla de esto, y dice en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, para permanecer en el amor de Dios o en el amor del Señor, debemos de guardar sus mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La invitación del Señor es que nosotros tratemos de guardar sus mandamientos para poder permanecer en su amor, así como Él permaneció o guardó los mandamientos del Padre y permanece en su amor. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, la manera como la evidencia de que conocemos al Señor es lo mismo, guardando sus mandamientos. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si alguien dice conocer al Señor, conocer a Dios, porque una cosa es amar, otra cosa es conocer. Si alguien dice conocer a Dios, pues debe de guardar sus mandamientos. En el capítulo 3, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. La manera de permanecer en Dios es guardando sus mandamientos y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, nosotros sabemos o estamos seguros que Él permanece en nosotros y nosotros en Él por medio de su Santo Espíritu. Entonces, es importante esa gran promesa y recibir la promesa del Espíritu Santo, pero es donde el Señor pone las condiciones a sus discípulos. No se puede recibir
la promesa del Espíritu Santo si no se ama y no se obedece? Claro. Y es por eso, fíjese, de que muchas veces nos sentimos con un corazón árido, no sentimos muchas veces la presencia de Dios en nuestras vidas. Sencillo, porque no amamos, porque no obedecemos a Él, a su palabra. Entonces, obviamente, pues vamos a estar resecos espiritualmente. Muchas personas dicen: yo no siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo la van a sentir? Si no se trata de obedecer a la palabra del Señor, no se trata de obedecer a sus mandamientos. Entonces es por medio del Espíritu que nosotros podemos saber si amamos a Dios y permanecemos en Él. En el capítulo 5 de la primera carta de Juan, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir con esto cuando dice que sus mandamientos no son gravosos? ¿Qué querrá decir? Correcto, que no son difíciles. Él no está pidiendo algo que no podamos hacer. Dice: no son gravosos, mis mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder obedecer a sus mandamientos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ser obedientes, abrir nuestros oídos a Él, porque muchas veces nosotros pasamos distraídos en otras cosas. Mire, lamentablemente, fíjese, aún en los servicios, gente chateando. Hermanos, pues, chateando en el Facebook, mandando mensajes. ¿Será que la palabra del Señor va a penetrar de esa manera? No, no va a penetrar de ninguna manera. O sea, no vamos a poder nosotros cumplir con este mandato del Señor. En el versículo 16 del capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba de salida, de paso, Él ya se iba y los iba a dejar solos. Entonces dice: les enviaré un consolador, quien estará con ustedes para toda la vida. En el capítulo 1, versículo 32, cuando el Señor Juan bautizó al Señor, dice, Juan da testimonio de la venida del Espíritu Santo y dice Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo, ¿cómo? Como paloma, y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y ese mismo Espíritu, dice el Señor, es el que yo voy a enviar para que esté con ustedes para siempre, toda la vida. O sea, el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios, que estamos hablando de lo mismo. El Consolador, cuando dice enviaré el Consolador, en la palabra consolador en griego es parakletos, y parakletos se divide en dos frases, que el para, que significa a un lado, y kletos, llamado. O sea, dice que el Espíritu Santo es llamado para estar con vosotros o a nuestro lado, para consolarnos en esos momentos difíciles, en esos momentos de turbación, en esos momentos de angustias. Entonces dice que el Espíritu estará con nosotros para consolarnos, estará con nosotros para corregirnos, estará con nosotros para iluminarnos, estará con nosotros para guiarnos. Ahí está. Y eso es cuando nosotros nos desviamos, tomamos caminos equivocados, tomamos decisiones equivocadas, hacemos cosas que no debemos. Es el Espíritu Santo que está allí y nos dice: cuidado, eso no te conviene. Él nos detiene. Entonces,
Dije que parak significa a un lado y kletos llamado. O sea, parakletos significa o se refiere al Espíritu Santo, que es llamado para estar a nuestro lado para siempre. El Espíritu Santo viene para consolarnos, para enseñarnos y para recordarnos las cosas que podamos olvidar. Las cosas que el Señor les dijo a sus discípulos. A lo mejor en el momento de turbación ellos lo iban a olvidar. Entonces el Espíritu Santo viene para recordarles. En el versículo 26 del capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿para qué es que el Señor envía el Espíritu Santo? Lo primero, ¿para qué? Lo envía como maestro. ¿Para qué? Para que nos enseñe. Para que nos enseñe. Juan capítulo 15 versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, que el Espíritu Santo viene para enseñarnos. Luego viene ¿para qué? Dice, para recordarnos las cosas, lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque en ese momento pues los discípulos, al ver la situación que iban a atravesar, que el Señor iba a pasar, entonces ellos a lo mejor iban a olvidar muchas cosas. Dice en el capítulo 16 versículo 7 de Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y dice en el 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y les dice y agrega el Señor a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento el Señor tenía algo más que decirles, pero si seguía diciéndoles muchas cosas más, entonces a lo mejor iban a quedar más confundidos y no iban a poder entender. Si no pueden entender lo poco que les he dicho, y si les sigo diciendo otras cosas más, pues no las van a entender. Entonces les dice: tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio del Señor, es el que revela todas las cosas, el que recuerda todas las cosas. Y mire, cuando hacemos promesas al Señor, ¿verdad?, y de repente se nos olvida. ¿Cuántos han hecho promesas a Dios y a lo mejor no las han cumplido? Se les ha olvidado. ¿Quién es el que nos recuerda? Hiciste una promesa, no la has cumplido. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que nos recuerda. La palabra esta, Paracleto, tiene muchas aplicaciones y muchos significados. También la palabra esta, Paracletos, significa abogado, que lucha a nuestro favor, nos defiende. Y vea conmigo la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. El Señor le llama aquí hijitos, y le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Esto no nos da licencia o permiso a que vivamos una vida de pecado, sino a que Él es nuestro abogado. Cuando alguien está atravesando un juicio en un tribunal, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Un defensor, un abogado. Cuando alguien está triste, está llorando por alguna razón, ¿qué es lo que necesita? Un consolador, alguien que le consuele, que le aliente en esos momentos difíciles. Así el Señor es nuestro abogado, y dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos defiende ante el Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, dice, por cada uno de nosotros, por todos sus hijos. También esta palabra puede referirse, o sea, Paracletos, puede referirse a una persona que da consuelo, da consejo, da fuerza en esos momentos de necesidad. Vea el versículo 17 del capítulo 14. Dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esta palabra está con vosotros significa que tiene que ver con la relación permanente con Jesús. En el capítulo 6, versículo 56, Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, se trata de una relación. El Espíritu está asociado con la verdad. Jesús dijo en el versículo 6 del capítulo 14: yo soy la verdad. Entonces, el Espíritu está relacionado con la verdad. El mundo rechaza la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice que el mundo no le podrá ver, pero sus discípulos sí le verán. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde Judas dice, no el Iscariote, le dice: ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Y cuál es la razón por la que el mundo no puede ver al Señor? ¿Cuál será? Vea Juan capítulo 8, versículo 44. Esta es la razón por la que el mundo no puede ver al Señor, no puede recibir la promesa. Y dice: vosotros sois, les dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, el que no permanece en la verdad no puede verle, porque no hay verdad en él. Usted es Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que sigue la mentira o sigue al diablo no podrá ver jamás al Señor, y el Señor no se manifestará a él, porque se manifestará a sus discípulos, a aquellos que le aman. Los discípulos amaban al Señor. Entonces el Señor se va a manifestar, o el Espíritu de Dios se va a manifestar a los que le aman. Pero a los que no le aman, a ellos no. De hecho, el Señor, después de su resurrección, Él se presentó a sus discípulos y dio evidencias de su poder, de su resurrección. Se presentó a ellos. ¿A quiénes se presentó? A los 12, a sus discípulos. Primero se presentó a uno, después a otro, y al final se le presentó a todos los discípulos. En el capítulo 3, versículo 19,
es otra de las razones por las cuales el mundo no puede recibirle. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, el que ama el pecado, porque eso significa tinieblas, pecado, el que ama el pecado está lejos de la luz y no puede ver la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. En el versículo 18 del capítulo 14 dice el Señor, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una gran promesa, porque dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una gran promesa y me recuerda el capítulo 11, versículo 25, cuando dice que el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, dice, no morirá eternamente. O sea, que en Jesús encontramos vida. En aquel día dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Después de su muerte, el mundo ya no le verá más, pero sus discípulos sí le verán. ¿Por qué? Porque Él se va a manifestar y se va a presentar a los que le aman. Vamos a ver si tengo tiempo. Entonces, mis hermanos, para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Amén. Obedecer. ¿Qué más necesitamos para recibir la promesa del Espíritu Santo? Obedecer, dijo mi hermano, ¿sí? Obedecer a sus mandamientos o cumplir con su palabra. ¿Y qué? ¿Algo más que tenemos que hacer o debemos de hacer? Y que fue las reglas que Jesús puso a sus discípulos para que ellos recibieran esa promesa. El amor, amén. Es crucial, el amor, porque si no amamos, no podemos cumplir. En la vida matrimonial podemos decir, yo amo a mi esposa. Yo he visto por redes sociales algo hermoso, una frase que dicen, yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposo. Bonito, se oye bien bonito, pero eso no queda ahí. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, no solamente una palabra. Hay que demostrarlo que realmente amamos. Amén. Lamentablemente, detrás de todo eso hay otra cosa. Y cuando hacemos lo contrario, entonces es mentira que amamos. En conclusión, para recibir la promesa del Espíritu Santo es necesario amar a Dios y obedecer a sus mandamientos, y el Consolador estará por siempre para guiarnos, para protegernos, para iluminarnos y para corregirnos en esos momentos que podamos equivocarnos. Amén. Le voy a invitar
a que cierre sus ojos.